Les invito a abrir en la palabra de Dios el libro de Eclesiastés. Vamos a leer el capítulo 3 de Eclesiastés, desde el versículo 9 hasta el 15. Leemos y luego oramos. Eclesiastés capítulo 3, versículo 9 dice: ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida, y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo, sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Nuestro Dios, gracias por tu palabra, gracias por permitirnos venir en esta mañana delante de ti, Señor, a escuchar tu voz. Señor, es tu palabra la que tiene autoridad y necesitamos que hables a nuestra vida y nos recuerdes eso. Ayúdame en mi debilidad, en mi limitado entender de las cosas, para que pueda ser fiel al exponer esto. Cuida también el corazón de mis hermanos, cuida sus oídos, su mente, para que pueda estar todo eso enfocado en ti, Señor, en tu gloria. Recién cantábamos: muéstranos a Cristo, Señor, muéstranos tu gloria, y sabemos que por medio de tu palabra tú lo haces así, Señor. Rogamos que nos guíes en esta mañana, y gracias de nuevo, como oraba nuestro hermano José, gracias por esta libertad, preciosa libertad que tenemos de abrir tu palabra y poder exponerla sin ser perseguidos, Señor. Gracias. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Un misionero canadiense, Don Richardson, murió no hace mucho, en el 2018 murió. Este hombre era misionero, era profesor en una universidad también, escribió libros. Después, cuando ya fue más grande, dictó algunas conferencias sobre lo que él hacía, que eran las misiones cristianas, y trabajó principalmente en pueblos de Oceanía, en lo que es Nueva Guinea Occidental, principalmente que hoy es la zona de Indonesia, esa zona, principalmente entre las tribus que en ese momento se llamaban Sawi, hoy tienen otro nombre más complicado. Las tribus Sawi eran los nativos de ese lugar. Esta gente era conocida por su canibalismo y por su aislamiento de la sociedad. No solamente eran caníbales, muy peligrosos, sino que estaban aislados de todo el mundo. Entonces, el trabajo entre ellos significaba exponerse, este hombre, Don Richardson, exponerse él y exponer a su familia no solamente al peligro que representaba este tema del canibalismo, sino a enfermedades que obviamente había ahí en ese lugar, como la malaria, la disentería, la hepatitis, un montón de enfermedades. Y el misionero fue a ese lugar y se dispuso incluso a aprender el idioma, un idioma difícil. Imagínense que el idioma tenía en los verbos alrededor de 19 tiempos verbales. Entonces era un idioma muy difícil, complejo. La cultura era compleja, era difícil para este hombre presentarles a Cristo. Muy difícil. Había barreras culturales.
muchas barreras culturales. Los conceptos del Evangelio eran incomprensibles para esta gente y era poco probable que Don Richardson pudiera llegar finalmente a ellos. Muy difícil, muy... De hecho, una de las virtudes más altas que tenían estos Sawi era la traición. La traición era una virtud para ellos. Tremendo. Una historiadora que escribe sobre Don Richardson, escribe: a medida que aprendía el idioma y vivía con la gente, Don Richardson se hizo más consciente del abismo que separaba su visión cristiana del mundo de los Sawi. A los ojos de esta gente, Judas y no Jesús era el héroe de los evangelios. Jesús era solo el incauto del que había que reírse. Claro, la traición era una virtud para esta gente. Y sigue diciendo esta historiadora: con el tiempo Richardson descubrió lo que denominó una analogía redentora que señalaba al Cristo encarnado con mucha más claridad de lo que hubiera podido hacerlo cualquier pasaje bíblico por sí solo. Lo que descubrió Richardson fue el concepto Sawi del niño de la paz. Fin de la cita. ¿Cómo descubrió? ¿Qué pasó? ¿Qué es eso del niño de la paz que descubrió? Bueno, para hacerla corta, porque la historia es bastante larga, los aldeanos, esta gente, los Sawi, estaban divididos entre 3 o 4 tribus entre ellos, enemigos eran, y los Richardson habían decidido volver a Norteamérica. Estaban frustrados, el trabajo no tenía frutos, no había avances, pero los Sawi, a pesar de eso, los apreciaban, los querían mucho a esta gente. No querían perderlos. Entonces, para mantenerlos en el lugar, para mantenerlos con ellos, estuvieron dispuestos a hacer las paces entre estas 3 o 4 tribus que estaban enemistadas. Y la forma de hacer la paz entre ellos era una ceremonia donde simbólicamente los líderes entregaban a sus hijos al cuidado del líder de sus enemigos. Esa era la forma de hacer la paz, ofrecían. Y Richardson vio en ese ritual una parábola del Evangelio en el que el jefe de todos los jefes hacía la paz con la tribu de la humanidad perdida, ofreciendo a su único hijo. Tremendo. Con estas analogías las cosas cambiaron entre los Sawi. Las cosas cambiaron. A veces, como hacía Pablo en Atenas, conectaba con algo para poder llevarles el Evangelio, y este hombre logró eso y siguió estudiando otras tribus, este hombre, Don Richardson, y descubrió lo que afirma Eclesiastés 3:11: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Casi todas las culturas tienen tradiciones, tienen costumbres, tienen formas de pensar que reflejan esta verdad básica de que Dios ha puesto eternidad en nuestro corazón. Y Salomón, el autor de Eclesiastés, está haciendo una reflexión sobre la vida debajo del sol. Una vida que en muchos pasajes es apartada de Dios, centrada en el hombre, pero con algo innegable que es la realidad de la soberanía de Dios en todo lo que pasa. En todo lo que pasa. De hecho, el pasaje que inicia en el versículo 1, lo vimos el domingo pasado, nos dice que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Todo tiene su tiempo. Y cuando usa esa frase, Salomón está diciendo que este es el tiempo que Dios ha determinado. Dios ha determinado este tiempo. Dios en su soberanía ha establecido un tiempo para todo, para todas las cosas. E incluso ha puesto en el corazón del ser humano, quien lleva la imagen de Dios, aunque no quiera, le ha puesto eternidad en su corazón. Un anhelo del sentido de la vida, de que esto no está limitado a este tiempo mortal en el que vivimos. Y eso es algo que el ser humano lo anhela. Más allá de que quiera creer en Dios o no, es algo que está dentro del ser humano. Y Dios lo ha puesto ahí.
La idea del pasaje que vamos a ver hoy, que vamos a tratar de desarrollar con la ayuda de nuestro Dios, sin duda, siempre es así, es que nuestra vida y nuestro trabajo no son en vano. Nuestra vida y nuestro trabajo no son en vano. El mismo Dios que puso la eternidad en nuestros corazones va a hacer que todo sea hermoso en su tiempo. Incluso las cosas pasadas, que como vamos a ver, parecen perdidas para nosotros, pero no para Dios. No para Dios. En primer lugar, el primer encabezado es: el reloj de Dios es perfecto. Y le pusimos, hoy no me esforcé mucho en el título del estudio de hoy. El reloj de Dios, segunda parte, es como, ¿viste las películas que le ponen segunda parte y no se mataron en el título? Como una manera de entender el tiempo del que habla Eclesiastés, que es el tiempo de Dios. El tiempo de Dios, quien en su soberanía ha establecido estas temporadas para la vida del ser humano. Y que en ellas, como va a concluir Eclesiastés, lo mejor que puede hacer el hombre es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Ese es el todo del hombre, va a decir finalmente Eclesiastés. Y a lo largo de Eclesiastés uno puede notar el énfasis que hace Salomón entre la vanidad, en esta vida debajo del sol, y en cómo todo esto se convierte en aflicción de espíritu, en un perseguir el viento, correr tras el viento. Esa es la idea. Y acá repito una pregunta que ya ha hecho el predicador en el versículo 3 del capítulo 1. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? En el capítulo 1, versículo 3, lo dijo de esta manera: ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Es la misma pregunta. Pero el contexto del capítulo 1 era la vanidad, la frustración de los ciclos debajo del sol, la vanidad de vanidades, todo lo pasajero, todo lo que era sin significado, todo lo que era incomprensible, todo eso era esta frustración. Pero en este contexto, ahora nos encontramos con la firmeza de que hay un Dios que es soberano y que tiene el control de todo, que estamos en sus tiempos. Es diferente el contexto del capítulo 1 y del capítulo 3. Ya nos ha dicho desde el versículo 1 al 8 que Dios es soberano en el tiempo. Y estamos repitiendo mucho esa frase, soberano, soberano. Bueno, ¿qué es esto? J.I. Packer explica en pocas palabras lo que representa esta soberanía. Él dice: la afirmación de la soberanía absoluta de Dios en la creación, en la providencia y la gracia es básica para las creencias y la alabanza bíblica. El dominio de Dios es total, su voluntad es la que decide y lleva a cabo todo cuanto decide, y nadie puede detener su mano ni frustrar sus planes. Esa es la soberanía de nuestro Dios. Un salmo que es conocido, es corto, es conocido y explica muy bien la majestad de Dios, pero habla de su soberanía. Salmo 93 dice: Jehová reina, se vistió de magnificencia, Jehová se vistió, se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es tu trono desde entonces, tú eres eternamente. Alzaron los ríos, oh Jehová, los ríos alzaron su sonido, alzaron los ríos sus ondas. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Tus testimonios son muy firmes, la santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Este es nuestro Dios soberano. Y si bien Salomón, el predicador, está teniendo en cuenta esta verdad, él mantiene su mirada acá abajo. Salomón mantiene la mirada acá abajo, bajo el sol, y hace esta pregunta y sigue buscando el sentido de la vida, saber qué tipo de provecho, qué tipo de retorno va a obtener por la inversión de su tiempo y de su esfuerzo, saber si todo esto vale la pena, si realmente vale la pena. Por eso dice, versículo 10, yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él, para que se ocupen en él.
Acá, mi hermano, no olvide la intención que tiene Salomón, que tiene el predicador en este libro de sabiduría. La intención es que el lector, o sea, usted y yo, y los judíos, obviamente, que han leído este escrito por primera vez, pudieran usar la cabeza, usar y pensar acerca de cómo estamos viviendo delante de Dios, de cómo el ser humano está viviendo delante de Dios, posiblemente enfrascados en la vanidad de vanidades que describe, en este afán, en este sinsentido que es vivir dando la espalda a Dios. Es un sinsentido eso, o considerando realmente, como lo plantea ahora, que toda la vida es un regalo de Dios. Dios le ha regalado esta vida. Dios le ha dado un fragmento, como dijimos el domingo pasado, Dios le ha dado un fragmento de su eternidad para que ahora lo administremos. Esa es nuestra responsabilidad. Porque no son cosas nuestras. No, ni siquiera su vida, es la vida que Dios le ha dado. Y entonces son cosas de Dios. Por eso la pregunta del versículo 9 es una pregunta retórica. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Ningún provecho. Esa es la pregunta retórica y tiene un contundente no como respuesta. Por eso el reloj de Dios es perfecto. Porque no hay provecho en el hecho de afanarse separado de Dios. No hay ningún provecho. El reloj de Dios es perfecto. A algunos les molesta hablar de este Dios soberano. Y lo rechazan, obviamente. No les gusta saber de que Dios tiene el control de todo. Y aún se dan cuenta de su vanidad, de la vida, siguen rebeldes, siguen obstinados, siguen peleando contra Dios y rechazan a este Dios soberano. No lo tienen en cuenta, como dice Romanos 1:28. No teniendo en cuenta a Dios, lo rechazan. Pero Dios sigue siendo Dios, a pesar de lo que usted opine, de lo que yo opine. Dios sigue siendo Dios. Y eso es tremendo. Por eso el versículo 11, cuando habla de que todo lo hizo hermoso en su tiempo, el autor de Eclesiastés empieza a ver la belleza de la soberanía de Dios. Tremendo. No solo hay un tiempo para todo, sino que Dios siempre hace las cosas en el momento justo. Hermoso, hermoso en su tiempo. Por lo tanto, el predicador está alabando a Dios por ese hermoso tiempo, por ese perfecto reloj que tiene Dios. Y hermoso no es solamente algo que vemos y decimos, qué lindo esto o aquello. No, hermoso es correcto, es algo agradable, es algo apropiado. Los tiempos de Dios son así. Los tiempos de Dios son así. No solo lo dice como creador, no solo decimos, bueno, qué hermoso, Dios es nuestro creador y qué hermoso ha hecho las cosas, sino que Dios ha manejado los tiempos de forma preciosa. Y usted puede pensar en la historia y puede decir, ¿en serio me estás hablando de una historia hermosa? Pero Dios maneja las cosas a su tiempo y en su soberanía, y eso es precioso, saber que estamos en sus manos, su soberana voluntad. Y esta hermosa sincronización de Dios nos habla de que principio a fin Dios hace todo bien. Todas las cosas las hace bien. Un autor, Derek Kidner, dice, hablando de los tiempos de Dios, dice que los tiempos de Dios son el movimiento caleidoscópico de innumerables procesos. Ahora voy a explicar, algunos saben lo que es un caleidoscopio. Cada uno de estos innumerables procesos, con su propio carácter y su periodo de florecimiento y maduración, hermoso en su tiempo, y que contribuyen a la obra maestra general, que es la obra de un creador. Tremendo. Bueno, un caleidoscopio es, algunos lo han visto, es un instrumento que está formado como de espejos y colores que uno mira por ese pequeño orificio y ve unas imágenes hermosas. Eso es y de esa forma Dios obra soberanamente, con diferentes colores, de diferentes formas, que a veces no entendemos, que a veces no
nos confunde la soberanía de Dios. No sabemos cómo obra, pero Dios obra. ¿Usted cree que los tiempos de Dios son hermosos? No solo para el mundo, porque a veces pensamos en macro, ¿no? Decimos, los tiempos de Dios para este mundo, cómo Dios está obrando en los gobiernos, en las economías, y uno puede ver eso. Pero en su vida particular, usted puede ver que los tiempos de Dios son hermosos. ¿Confía en las temporadas que Dios ha dispuesto para su vida? Posiblemente no sabemos realmente qué está pasando cada uno por su vida. Pero usted confía en que Dios está manejando eso. Dios ha dispuesto así las cosas. La gente suele criticar a Dios porque dice, bueno, Dios no maneja bien los tiempos y por eso nos armamos agendas aparte de Dios. Pero el creyente, en medio de diversas pruebas, entiende que la agenda de Dios es la mejor para su vida. Lo que Dios ha dispuesto y los tiempos de Dios son lo mejor. Por eso es muy importante lo que dice en el Nuevo Testamento Santiago capítulo 4, ya casi al final de Santiago, versículo 13. Santiago capítulo 4, versículo 13. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, los que tienen su agenda, su propia agenda, vamos, hagamos esto, aquello, iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, así como dice Salomón, es vanidad, es humo. Es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, el Señor soberano quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Qué es hacer lo bueno? Es humillarse bajo la poderosa mano de nuestro Dios, de este Dios soberano, de este Señor que, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello, si el Señor quiere. Por eso no lo use ligeramente a esa frase, bueno, si Dios quiere, pues lo usamos. Bueno, si Dios quiere voy a... ¿Realmente, si Dios está dispuesto a hacer lo que Dios quiere que haga en su vida? Si Dios quiere, en lugar de insistir en que todo funcione según nuestro propio calendario, tenemos que aprender a confiar en el calendario de Dios. Dios tiene tiempo para cada cosa. Dios tiene tiempo. Tenemos que aprender a confiar. Mi hermano, sepa esto, muy importante para el cristiano. Nuestro Salvador, que nació cuando llegó la plenitud de los tiempos, Gálatas 4:4, y murió por nuestros pecados, justo en el momento oportuno, ¿sí? Romanos 5:6, tiene un hermoso sentido del tiempo, un perfecto reloj. Dios maneja las cosas apropiadamente, en su momento justo. No solamente Dios tiene un tiempo perfecto, un reloj perfecto, como decimos, sino que este reloj es un regalo para el hombre, para el cristiano. Ese es nuestro segundo encabezado, un regalo para el hombre. Saber que Dios tiene el control no significa necesariamente que siempre vamos a entender o a apreciar el tiempo de Dios. Hay veces que no vamos a entender lo que pasa. Muchas veces nos pasan cosas y no entendemos por qué. O muchas veces viene gente que nos dice, me está pasando esto, y no sabemos qué explicación darle. Y está bien, porque no somos Dios. Sea honesto con la gente, dígale, no sé qué puede estar pasando en tu vida. Hay veces que no entendemos, no apreciamos, no podemos. Y a menudo no lo hacemos, y esto es una frustración, no entender los tiempos de Dios. Después de hablar de
de la belleza de la autoridad soberana de Dios sobre el tiempo, acá Salomón señala uno de los dilemas básicos de nuestra existencia. Que Dios, versículo 11, la segunda parte, Dios ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Entonces, el problema no está en lo complejo que puede ser para nosotros los decretos de Dios, porque esos son los decretos de Dios, sino en nuestras limitaciones. Somos muy limitados, mi hermano, para entender a Dios. Lo dijo José al principio. Obviamente somos muy limitados y lo que hacemos acá y al exponer su palabra, realmente es tremenda la limitación que tenemos para explicar a este Dios tan grande. Es difícil. Estamos como atrapados entre el tiempo y la eternidad. Y nos dice acá Eclesiastés que hay un anhelo de vivir para siempre. Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones. A muy pocos les gusta reflexionar acerca de la muerte. A muy poca gente. Algunos sí les gusta, pero a la mayoría, a muy pocos les gusta considerar de que es una realidad, de que usted y yo, mi hermano, vamos a morir. Eso es una realidad. Pero sí nos gusta la idea de eternidad. Cuando hablamos de la eternidad es como que tomamos aire. ¡Ah, qué bueno! De hecho, para el cristiano es como un bálsamo escuchar las promesas de Dios, escuchar y nos aferramos a esa esperanza que es eterna. Algo que dice 1 Pedro 1:3, que Dios tiene preparado para nosotros una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Nos encanta escuchar acerca de nuestra eternidad y la gloria que nos espera. Incluso las promesas más preciosas de la Biblia se ofrecen como una bendición eterna. Para el judío, el Dios eterno del Salmo 90 ha hecho un pacto eterno. ¿Recuerda el arco en las nubes después del arca? El arco en las nubes era un pacto eterno. Le iba a dar un reino que iba a durar para siempre. Y para el cristiano, ahora esas promesas espirituales se cumplen dándonos vida eterna. Todo lo eterno, nos encanta escuchar, pero nos cuesta escuchar acerca de la muerte. De hecho, esta vida eterna Dios la da a todo el que se arrepiente de sus pecados. Cree en su Hijo, quien ofreció su vida por nuestros pecados para resucitar. Está hablando de vida eterna. Resucitó de la tumba con poder sobre la muerte. Y entonces da al creyente vida eterna. ¿Para qué? Para un día llevarlo a la gloria eterna. Nos encanta. Y de hecho Dios ha puesto en nuestro corazón este sentido de eternidad. Esto es precioso y realmente lo anhelamos. Bienaventurado todo aquel que ama su venida, porque anhelamos ser liberados de este cuerpo de muerte. Pablo lo dice en Romanos. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Anhelo de eternidad, claro. Pero reconocemos que parece haber una gran distancia entre este tiempo y ese anhelo que nos hace buscar conocer lo que Dios ha hecho. Por eso dice ahí el versículo 11, perdón que me fui de Eclesiastés, versículo 11, sin que alcance el hombre a entender la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Hay un anhelo de eternidad, pero hay una búsqueda de entender qué es lo que Dios está haciendo. Entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Dice un autor que cada uno de nosotros nace con un deseo profundamente arraigado, un impulso compulsivo de conocer el carácter, la composición y el significado del mundo, y de discernir su propósito y su destino. De ahí que uno ve, y los que están en medicina, uno ve el avance, ve la ciencia, ve los descubrimientos, ve cómo, y se pregunta ¿por qué tanto afán? ¿Por qué? ¿Por qué la gente busca descubrir? ¿Qué cambia en conocer? Y hace poco estaba viendo, no sé si lo ha podido ver usted, el telescopio James Webb o el Hubble. Vos decís, ¿por qué el hombre
quiere llegar a esos puntos de descubrimiento. ¿Para qué? Bueno, ese es el afán del hombre. Hay eternidad en su corazón. Hay una búsqueda que no para, y cada vez más y cada vez más. Tremendo. Mientras que Dios tiene una visión completa. El Dios soberano tiene una visión completa. Nosotros tenemos un punto de vista tan limitado. Nuestra limitada perspectiva es incapaz de abarcar la mente de Dios. Incapaz. Imposible. Por eso buscamos el sentido de la vida, pero resulta difícil. Imposible de entender. Por esto no sabemos siempre qué tiempo es. No sabemos siempre qué tiempo estamos viviendo. No sabemos y nos resulta difícil saber, como dice al principio de Eclesiastés 3, cuándo es el tiempo de abrazar o cuándo es el tiempo de abstenerse de abrazar. Cuándo es el tiempo de hablar o cuándo es el tiempo de callar. Muchas veces se nos dificulta hasta esas pequeñas cosas. Y así no podemos dar sentido a nuestro mundo. Queremos entender lo que ocurre, pero solo Dios sabe lo que ocurre, realmente. Dios sabe lo que ocurre. Quienes se frustran solo tienen dos vías. Confiar en la soberanía de Dios o, como hace mucha gente, inventarse un mundo de fantasía debajo del sol, donde todo es vanidad, donde todo es perseguir el viento. Mucha gente hace eso. Se enfrasca en sus trabajos, se enfrasca en su vida y se arma un mundo de fantasía. Inventan su propia interpretación de todo. Pero saber que estamos atrapados en el tiempo y en la eternidad puede ayudarnos a encontrar el camino hacia Dios. Eso hace la revelación general, la creación. La creación hace eso, en los eventos, en la historia, en esta, como dice un autor, en esta prisión del tiempo, como le dicen algunos, porque esa prisión habla de nuestra condición caída. Esta vanidad de la que habla Eclesiastés habla de nuestra condición caída, habla de lo que hemos perdido desde el Génesis 3. Hemos perdido muchas cosas. Habla de la necesidad de un redentor que finalmente va a librar a sus ovejas para glorificarlos y llevarlos a esa eternidad que anhela nuestro corazón. Nuestro Redentor. Deberíamos concluir que este anhelo de eternidad demuestra que estamos hechos para otro mundo. Estamos hechos para otro mundo. De hecho, las confesiones mayormente hablan de que el fin principal del hombre es glorificar a Dios. Ese es nuestro anhelo. C.S. Lewis dice: si encuentro en mí un deseo que ninguna experiencia en este mundo puede satisfacer, la explicación más probable es que fui hecho para otro mundo. Si ninguno de mis placeres terrenales lo satisface, eso no prueba que el universo sea un fraude. Probablemente los placeres terrenales nunca estuvieron destinados a satisfacerlos, sino solo a despertarlo, a seguir lo real. Lo más dulce de toda mi vida, escribe Lewis, ha sido el anhelo de encontrar el lugar de donde proviene toda la belleza. En otro lugar describe este anhelo. Y él dice: este anhelo es el aroma de una flor que no hemos encontrado. El eco de una melodía que no hemos escuchado. La noticia de un país que aún no hemos visitado. Hermoso, como lo describe. Pero lo ha percibido, ha escuchado esa melodía, esa noticia, es el Evangelio. Esa es la flor, la melodía, la buena noticia. Confiar en la soberanía de Dios, en el reloj perfecto de Dios, y saber que esto es un regalo de Dios,
debería llevarnos naturalmente a saber cómo manejarnos en los asuntos de Dios. ¿Por qué? Porque somos mayordomos de las cosas que Dios nos ha regalado, cuidadores de sus recursos. Aprovechar el tiempo que se nos ha concedido y utilizarlo con alegría para servir a Dios. Por eso dice versículo 13, también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. Esa es la forma de saber manejarse con las cosas que Dios... Acá se dice cómo hacer ese trabajo dado por Dios. Con alegría, con energía, con gratitud a Dios, por el placer de servir a Dios. Es un eco de lo que más adelante Pablo va a decir en Efesios capítulo 5, que ya lo hemos estudiado en algún momento. Efesios capítulo 5, capítulo 6, versículo, viene hablando, en realidad el capítulo 5 viene hablando de los maridos, de las esposas. Capítulo 6 habla de los hijos también y de la relación entre los padres y los hijos. Pero desde el versículo 5 empieza a hablar a los siervos, a los que están bajo la autoridad y trabajan para alguien. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos. Es este Dios que habla Eclesiastés también. Este Dios que ha dado dones, que ha dado el regalo del tiempo al hombre. Este Dios que para Dios no hay acepción de persona. Este Dios que nos ha dado todo para que lo hagamos con alegría y con energía, con gratitud a Dios, sirviendo a Dios. Imagine cómo cambiaría la vida de uno, cómo cambiaría nuestra vida en el plano práctico si aplicáramos realmente esto. Imagine. Y una buena manera de entender y de aplicar a uno mismo este versículo es ponerlo en primera persona y utilizarlo como una descripción del trabajo. No hay nada mejor que estar alegre y hacer el bien mientras viva, y comer y beber y disfrutar de todo mi trabajo. Este es el regalo de Dios para mí. ¿Considera su trabajo como un regalo de Dios? ¿Considera su rol en su familia como un regalo de Dios? Cambiaría totalmente la perspectiva de todas las cosas. Y ese mientras viva, dice, la Reina Valera dice, en su vida, nos recuerda que hay un tiempo que esa vida va a terminar. Ya nos ha dicho, versículo 2, que hay un tiempo para nacer, hay un tiempo para morir. La vida se va a terminar, mi hermano. Eso, usted, si bien hay un anhelo de eternidad en nuestro corazón, pero no somos eternos en esta tierra. Por eso hay una canción, mientras tenga aliento, te alabaré, mientras viva, te serviré. Considérelo cada vez que la cantemos, de tener presente lo que estamos haciendo. Entonces, el reloj de Dios es perfecto, el reloj de Dios es un regalo de Dios para nosotros, y en último lugar, nuestra confianza en ese reloj de Dios. El pastor puritano Thomas Boston dijo una vez a su iglesia en Escocia, les dijo así: cada generación tiene su trabajo asignado por el Señor soberano. Cada generación tiene su trabajo asignado por el Señor soberano, y cada persona de esa generación tiene también el suyo. Y ahora es nuestro momento. No pudimos ser útiles en la generación que nos precedió, porque entonces no lo éramos, claro, no existíamos. Ni podemos ser útiles personalmente en la que vendrá después de nosotros, porque entonces estaremos fuera del escenario. Ahora es nuestro tiempo, dice. Por eso no descuidemos la utilidad que Dios nos ha dado
para esta generación. Muy interesante. Porque claro, usted no va a tener injerencia en el pasado, imposible. Y tampoco va a tener mucha injerencia en el futuro, a menos que, no sé, escriba un libro que sea un bestseller, no sé. Ahora es el tiempo que Dios le ha dado. Ahora, esta vida. Esta vida. Y Eclesiastés tiene esa nota positiva de disfrutar estos dones de Dios en este tiempo. ¿Dónde está el peligro? Porque hay peligros también. En hacer lo que le pasó a Salomón. En idolatrar esos dones. Dios le ha dado una familia, le ha dado un trabajo, Dios le ha dado regalos, bueno, pero son regalos de Dios. No los convierta en ídolos. No los convierta en ídolos. Porque ese es el peligro. Olvidar a Dios, olvidar al dador de esos dones. Y la manera de resistir esa tentación no es evitando todo, no es, bueno, evito todo, sino que evitamos esa idolatría recibiendo con gratitud realmente las cosas buenas de la vida como bendiciones de Dios y considerando, aceptando en forma reverente el dominio de Dios sobre el tiempo y sobre la eternidad. ¿Se ha dado cuenta? Y ha pasado, hay personas que se les muere un familiar. Es un momento de dolor, sin duda, la pérdida de alguien. Pero se les termina la vida. ¿Se ha dado cuenta? Eso es idolatría. Una persona, se le fallece un familiar y se le termina la vida. Y deja de vivir. Porque ha idolatrado el don de Dios en lugar del al Dios que es dador de esos dones. Por eso dice versículo 14 y 15, he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Todo lo que hace Dios es lo que ha dicho en el versículo 1. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Algunos ven acá, y lo dijimos el domingo pasado, ven fatalismo. Ven, bueno, listo, ya está, si todo lo que Dios hace será perpetuo y si no se va a añadir, no se va a disminuir. Listo, seamos fatalistas. Pero esta es la sabiduría de Dios y frente a esto, no solamente no podemos hacer nada, que es una realidad, sino que tenemos que reconocer y descansar en su sabiduría. Dios tiene idoneidad. Tenemos que reconocer y descansar que Dios es sabio en su eternidad. Negarnos a decir esto es como lo que dice el incrédulo. Bueno, no hay tal Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. O algunos dicen, bueno, Dios no sabe. O algunos plantean que si Dios fuera Dios no pasaría esto o aquello. Eso es ignorar la sabiduría de Dios, ignorar su gobierno absoluto. Parece duro, ¿no? Decir el gobierno absoluto de Dios. Pero esto es una fuente de esperanza para usted. Que Dios gobierne absolutamente sobre todo. ¿Es una fuente de esperanza o le genera desánimo? ¿Le genera desánimo saber de que usted no tiene el control de nada? Bueno, Eclesiastés nos da la respuesta ahí, versículo 14. Lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Y esto no hay que entenderlo como que Dios está persuadiendo a la gente a través del miedo. No, no está hablando de eso. Este es el principio de la sabiduría, el temor a Dios. Reconocer, reverenciar, humillarse ante su santidad, ante su poder, y eso es. Ese es el punto al que va a llegar Eclesiastés al final del libro, temer a Dios y guardar sus mandamientos. Temer a Dios no es renunciar a encontrar el sentido de la vida, no es renunciar a eso, sino apoyar nuestra vida en el único fundamento sólido para el tiempo y para la eternidad. Temer a Dios es confiar en su presencia. Eso es temer a Dios. Temer a Dios
es creer que Él conoce todas las cosas. Eso es temer a Dios. Temer a Dios es reconocer que Dios controla nuestras alegrías y nuestras tristezas todos los días. Eso es temer a Dios. Martín Lutero decía, esto es lo que significa temer a Dios. Tener a Dios a la vista. Saber que Él mira todas nuestras obras y reconocerlo como el autor de todas las cosas. Eso es temer a Dios. No es tenerle miedo y esconderme de Dios, no. Es vivir delante de Dios. Temer a Dios es también creer que tiene el control, incluso cuando no podemos ver o no podemos entender cómo es que funciona esto, qué está haciendo Dios, o no entendemos cómo funciona su reloj. Eso es temer a Dios. Saber que Dios tiene el control de todo, desde aquí hasta la eternidad. Eso anima al Hijo de Dios. Dios tiene el control, Dios va a seguir usando sus tiempos para que nosotros, como sus hijos, pongamos nuestra mirada en lo trascendental. ¿Qué es lo trascendental? Bueno, lo explica el autor de Hebreos. ¿A dónde? ¿A dónde, mi hermano, usted y yo tenemos que poner nuestra mirada? Es un pasaje conocido, Hebreos capítulo 12, versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos tras el viento. No, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador, el principio y el fin, el alfa y la omega, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios, la eternidad. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Por qué? Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. ¿Qué nos llama Hebreos 12? Nos llama a poner los ojos en Jesús. El autor acá concluye, un comentarista concluye que el predicador acá desea librarnos de una vida sin Dios. Eclesiastés está puesto para eso, para librarnos de una vida de vanidad y sin Dios, de una vida de color de rosa, de confianza en uno mismo, con su inevitable cinismo y amargura, y de confiar en la sabiduría, el placer, la riqueza y la justicia, o la integridad propia, humana, carnal. Eclesiastés, dice este autor, desea llevarnos a ver que Dios está ahí, que es bueno y generoso. Dios es bueno, es generoso, y que solo esa perspectiva hace que la vida sea coherente y satisfactoria. ¿Quiere vivir en vanidad? Bueno, cierre este libro y siga su vida. Eso está diciendo, Eclesiastés está diciendo, yo ya viví. No viva igual. No viva igual. Incluso el versículo 15, tremendamente alentador. No sé si lo ha notado, pero es alentador este versículo 15, donde termina. Aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Es parecido al versículo 9 del capítulo 1, pero es diferente el contexto también. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. De nuevo, el contexto. En el capítulo 1 era debajo del sol, la vanidad de vanidades, la frustración total. Este contexto es muy diferente. ¿Se da cuenta? El Dios soberano que hace todas las cosas como a Él le parece. Y eso es lo mejor que nos puede pasar. Es lo mejor. La mirada no está centrada ahora en nosotros, está puesta en el autor y consumador de nuestra fe. Desde nuestro punto de vista parecería que hay cosas que se han perdido para siempre en el pasado. Y que el futuro, obviamente, no tenemos control del futuro. Y es así. Pero Dios no solamente tiene control sobre el futuro, sino que Dios toma aquellas cosas del pasado
para restaurarlas a lo que Él quiere. De este lado de la cruz, uno puede ver con más claridad. Posiblemente muchos de nosotros no nos conocemos en nuestro pasado, pero piense en su pasado, de la cruz para atrás. Piense en eso. Por la gracia de Dios, Él recupera y restaura lo que desde nuestro punto de vista parece haberse perdido para siempre. Ese es el amor de Cristo. Lo que ahora, como dice 2 Corintios 5:14, nos constriñe, nos aprieta, nos moviliza. Es el motor que me obliga naturalmente a vivir para Cristo. Me mueve a descansar en sus tiempos. Me mueve a reconocer que todo es regalo de Dios para el cristiano. Todo. Me mueve a confiar en la diaria, en su soberanía. En su soberanía. Leemos 2 Corintios. Los llevo, perdón que hoy los hice pasear. 2 Corintios capítulo 5, versículo 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando en esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, de manera que nosotros de aquí en adelante, o sea, desde la cruz en adelante, a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Muy importante lo que dice versículo 18. Y todo esto, o sea, esto de que alguien es nueva criatura, alguien que las cosas viejas pasaron, que las cosas son hechas nuevas, todo esto, dice versículo 18, proviene de Dios, quien restaura, dice Eclesiastés, todas las cosas, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Dios restaura todas las cosas. Así dice el autor de Eclesiastés. Eclesiastés a veces se toma como un libro muy negativo. Vanidad de vanidades, frustración, que el trabajo, esto. Pero es hermoso poder ver que el autor de Eclesiastés está hablándole a sus hermanos judíos y le está diciendo: Dios es fundamental. Por eso va a terminar: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. No hay más, no hay algo más. Por eso, mi hermano, como dijimos, la idea del pasaje, nuestra vida y nuestro trabajo no son en vano. No son en vano. El mismo Dios que puso eternidad en nuestros corazones va a mostrarnos que todo es hermoso en su tiempo, en sus tiempos. Incluso las cosas pasadas, que parecen perdidas o que parecen rotas. Nuestro pasado. Nosotros, ¿qué tenemos en nuestras manos? Bueno, ¿cómo puedo ver eso, Germán? Me abruma delante de este Dios. Bueno, el Señor ha sido tremendamente gracioso, no en el sentido humorístico, sino de su gracia. Y nos ha dado medios de gracia para que ahora, como creyentes, podamos entender la belleza de los tiempos que Dios establece en nuestra vida. Medios de gracia, su palabra, la oración, la comunión de los santos. Esos medios son muy importantes, muy importantes, muy importantes. Si en su vida usted no busca conocer a Dios por medio de su palabra, si no habla con Dios por medio de la oración, si no crece en Él mediante la necesaria comunión que nos ha dado como iglesia local, esos son medios para el creyente que ha sido reconciliado por medio de Cristo, para entender el reloj de Dios, para entender los tiempos de Dios. Necesito ir a estos medios que Dios me ha dado. El Señor no puede descuidarlos.
Por eso el temor para el judío, el temor a Dios, en primer lugar, era considerar las Escrituras, su palabra. Para el judío era muy importante esto. ¿Cuánto más para nosotros? ¿Cuánto más para nosotros? Empecé hablándoles de Don Richardson y quiero hacer como un sándwich y terminar, porque la forma de hacer paz entre la tribu de los Sawi le dio pie a este misionero, a Don Richardson, para predicarles el Evangelio de Jesucristo. Y ese es el único medio para reconciliarse con Dios y para temerle apropiadamente. Ese es el único medio. Rechazar a Cristo es sinónimo de perderse eternamente. Es igual a no temer a Dios y a no tener en cuenta su palabra. Para aquellos que humillados corren a la cruz, no solamente reciben perdón de pecados, herencia entre los santos, sino también la certeza de la presencia de Dios, de este Dios soberano en sus vidas, que los guía por medio de su palabra. Es muy importante, mi hermano, que si usted es cristiano, considere estas cosas. Si no es cristiano, si su corazón sigue rebelde hacia Dios, considere que este Dios es el que va a juzgar todas las cosas también. Dios nos ha dado estas verdades para que no solamente las consideremos, sino que nuestra vida sea golpeada realmente con la verdad de su palabra. Vamos a orar para terminar. Nuestro Dios, te damos infinitas gracias por tu palabra, Señor. Gracias por Eclesiastés, porque el autor no solamente nos presenta realidades crudas y a veces frustrantes, Señor, sino que también nos advierte delante de quién estamos. Señor, gracias porque tú manejas los tiempos. Gracias por la perfección de tu reloj. Gracias porque llegaste en el momento justo, apropiado, hermoso a nuestras vidas. No llegaste tarde, Señor. Lo que ha pasado en nuestra vida, tú lo has orquestado. No sabemos cómo. Posiblemente haya dolor en el pasado de mis hermanos. Pero todo lo que haya pasado, Señor, tú lo has restaurado y lo has modificado por medio de la cruz. La cruz ha sido el cambio real y todo ha sido nuevo a partir de ahí. Señor, gracias por usar ese pasado para llevarnos a Cristo. Gracias por usar este presente, regalo precioso que tenemos en nuestras manos para poder servirte. Señor, en donde estemos, en el área que nos hayas puesto, Señor, ayúdanos a ser conscientes de estas cosas y servirte con gratitud, sabiendo que todo es parte de tus regalos. Y Padre, qué glorioso es poder pensar en esta eternidad real que vamos a vivir contigo. Señor, anhelamos ese día y mientras esperamos, Señor, ayúdanos en nuestra debilidad, en nuestras limitaciones a recordar estas cosas. Necesitamos recordar, necesitamos que, Padre, tú, por medio de tu Espíritu, nos animes, nos alientes, Señor, por medio de tus verdades. Señor, gracias porque ahora vamos a poder celebrar esta cena del Señor, que es un medio que nos has dejado para tener memoria de lo que ha cambiado para siempre nuestra condición, nuestra eternidad. Señor, la cruz de Cristo, su resurrección para justificación de pecadores que no merecíamos nada de esto. Señor, gracias por la victoria de Cristo y gracias por este tiempo. Señor, oramos en el nombre de Jesús. Amén.